Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando un poco acerca de los orígenes y evolución de la religión hebrea, que obviamente, como ustedes saben, es la raíz y la base del cristianismo. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento y de la religión hebrea, el Mesías prometido. Pues nosotros creemos que se cumplió en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Así que heredamos conceptos de la religión judía y la religión hebrea. Y en este video vamos a estar tocando unos asuntos importantes que nos van a llevar a hacernos preguntas y a cuestionar si todo lo que nos han enseñado en las escuelas dominicales, en los catecismos, en las comunidades de fe o en iglesias, que nos han enseñado desde pequeños, pues están realmente enseñándonos la verdad, están en lo correcto, lo que nos han enseñado toda la vida. Mire, como nosotros hemos mencionado en lives, en tertulias anteriores y en videos anteriores, la religión hebrea, la religión del antiguo Israel, era inicialmente una religión politeísta. O sea, tenía un concepto politeísta. ¿Sabe? La creencia en múltiples dioses, en múltiples seres divinos. Igual que los demás pueblos del Levante, del Medio Oriente, que también tenían religiones politeístas, que también tenían panteones de dioses, como en Babilonia, en Asiria, en Egipto, en Canaán, que es donde mayormente, inicialmente, la religión hebrea es muy influenciada por la religión cananea. Ya vemos, vamos a entrar en eso. Inicialmente eran politeístas, después se vuelven enoteístas y al final, pues con las reformas deuteronómicas y otras cosas que hubieron, se volvieron estrictamente monoteístas. O sea, el politeísmo es la creencia en múltiples dioses. El enoteísmo es la creencia en un dios principal o supremo y en otros dioses inferiores. El monoteísmo, pues, es la creencia en un solo dios, que es lo que profesa el judaísmo, es lo que profesa el cristianismo y es lo que profesa el islam también, que son las tres principales religiones abrámicas, como se les conoce hoy. ¿Qué sucede? Como mencioné hace un minuto atrás, la religión del antiguo Israel fue fuertemente influenciada por el pueblo cananeo. El pueblo cananeo tenía un panteón de dioses, cuyo dios principal era El o El Elión, el Dios Altísimo, el anciano de días, el padre de los dioses. Este Dios llamado El tenía una consorte, una esposa que se llamaba Aserá. Ellos tuvieron 70 hijos. Y de los 70 hijos, el primogénito era Yahvé o Jehová, por si usted no lo sabía. La religión hebrea, pues, adaptó ciertas cosas de la religión cananea
Y vemos en el Antiguo Testamento la mención constante de él. Bethel, Elohim, Israel. Los nombres de los ángeles en su mayoría terminan con él. ¿Sabe? Este Dios, él, se va fusionando con el pasar de los años y de los siglos con Jehová o con Yahvé. Y muchas características que eran de él o el Elión fueron pasadas a Yahvé. Entonces, por eso es que vemos que a Yahvé en varios pasajes del Antiguo Testamento se le menciona como el Dios Altísimo. Es el resultado de esa fusión de dos divinidades en una sola. Yahvé era hijo de él en la antigua religión cananea y después pasa a ser el Dios nacional de Israel. Ya en el tiempo que Moisés estaba en Egipto, Abraham estuvo también en Egipto, habían comunidades que le rendían culto a Yahvé. Por ejemplo, los Shasu de Yahu o de Yahvé. O sea, que habían varias comunidades no hebreas que le rendían culto a Yahvé. Eso no es todo. Yahvé se cree que originalmente no era un dios cananeo, sino que era un dios que venía de la región de los madianitas. Se cree que Yetro, el suegro de Moisés, era un sacerdote madianita que le rendía culto a Yahvé. ¿Qué sucede? Se da el sincretismo de los dioses. Se da el periodo del primer templo. En el periodo del primer templo, la teología era una teología enoteísta, donde se adoraba a Yahvé, pero también se adoraba a Aserá, la reina del cielo. Y se adoraban otros dioses de origen cananeo o de otras regiones, que prácticamente eran los mismos, variaban en ciertas cosas. Dioses de tormenta, dioses de agricultura, de fertilidad, Nefustán, un montón de cosas. En la Biblia podemos ver, en la narrativa bíblica podemos ver ciertas menciones a esos otros dioses, pero tenemos que entender que dentro de la Biblia hay varias fuentes de información. Hubieron varias ediciones y reediciones. Hubieron varias tradiciones teológicas. Por ejemplo, la tradición eloísta, la tradición yavista, tenía un concepto más politeísta o enoteísta y presentaban a los dioses y a Yahvé como seres físicos. Cuando se dan las reformas deuteronómicas con el rey Josías y otros más, entonces la concepción de Dios cambia a un Dios único, a un Dios que no poseía un cuerpo físico. Se eleva la figura de Yahvé a un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. En la tradición deuteronómica y en la tradición sacerdotal se da esta evolución y este cambio.
¿Qué sucede? Hubo un periodo donde los babilónicos, con el rey Nabucodonosor, invaden Israel, destruyen el templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén, y se llevan a muchos judíos y hebreos, mejor dicho hebreos, a Babilonia. Otros huyeron a Egipto, ya que se resistieron a ese exilio, y establecieron comunidades en Egipto y mantuvieron creencias de la teología del primer templo. Incluso construyeron templos dedicados a Yahvé en la isla Elefantina al norte de Egipto, o en el Alto Egipto. Recuerden que el imperio de Egipto se dividía en el Alto y Bajo Egipto. En el Alto Egipto había una isla llamada Elefantina, donde se estableció una comunidad judía o hebrea, donde construyeron un templo dedicado a Yahvé. Y en otra región de Egipto también había otro templo dedicado a Yahvé. Pero como mencioné, ellos mantuvieron los conceptos teológicos del primer templo, por lo tanto no eran estrictamente monoteístas, eran enoteístas. Ellos adoraban a Yahvé y a la misma vez adoraban a otros dioses, adoraban a una diosa femenina, que era como la versión egipcia de Aserá, la consorte de El Elyon, o que después pasó a ser la consorte de Yahvé, con el sincretismo que hubo y todas estas cuestiones. Y hubo un periodo donde había comunicación entre los judíos de Jerusalén con los de Elefantina. En un momento dado, el templo de Elefantina fue destruido, no sé si por los persas o por los griegos, y entonces los judíos de esa comunidad pidieron permiso a judíos que eran de Jerusalén y de esa otra región para construir un templo, y se le otorgó el permiso, con la excepción de que en ese templo de Elefantina no se realizaran sacrificios de sangre. Y se han hecho hallazgos arqueológicos en esas regiones de Egipto. Se han encontrado documentos y papiros que describen todo lo que nosotros estamos mencionando aquí. Y es un tema que no se toca mucho. O sea, de que habían otros judíos con toda una teología distinta a la teología del segundo templo de Jerusalén, que eventualmente fue construido por Herodes el Grande, después del exilio babilónico y todas las cosas que hubieron, aquel revolú que hubo, y hubo comunicación entre ambos pueblos judíos y hebreos con teologías distintas. Una era monoteísta y la otra era enoteísta. Entonces también en el periodo de los macabeos hubieron situaciones, guerras, conflictos. En ese periodo de 450 años, 400 años, surgieron sectas como los esenios, que se fueron a vivir al desierto, que tienen muchas similitudes con lo que eventualmente fue el cristianismo. Vemos muchas similitudes con lo que predicaba y practicaba Juan el Bautista. Por eso es que algunos piensan que Juan el Bautista era esenio. Y muchas de las cosas que ellos predicaban eran pero que muy parecidas a lo que predicaba y predica el cristianismo. Que de hecho nosotros hicimos un live hace como un año atrás hablando sobre la Septuaginta, hablando sobre los esenios y toda esa cuestión, que lo pueden buscar en la comunidad del canal, en los playlists del canal de Noche de Tertulia. Van a encontrar ese live, que eso fue como el año pasado. Hablamos de los esenios, de los rollos del Mar Muerto y de la Septuaginta y toda esa cuestión. Entonces, pues usted ve que dentro de la religión hebrea, dentro de la religión judía, habían diferentes conceptos teológicos, diferentes teologías. Unos eran monoteístas, otros eran enoteístas.
Incluso hubo un momento en que hubo un grupo de judíos en el periodo del Segundo Templo que tenían un concepto de dos poderes en el cielo, de un Jehová invisible y uno visible. O sea, tenía un concepto de dos Jehová, que después eso influenció después en el desarrollo de lo que es la Trinidad en el cristianismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el concepto del Padre y el Hijo era mencionado constantemente en los evangelios, en el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, Lucas, Marcos. Se habla del Padre y del Hijo. También en las cartas de Pablo se habla de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el Hijo del Padre. Entonces, estos conceptos del Padre y el Hijo podemos remontarnos antes de eso al binitarismo de los dos poderes del cielo del Segundo Templo. Podemos remontarnos más atrás con la cuestión esta de El Elyon y Yahvé. O sea, El Elyon sería el Dios Padre, el anciano de días, y Yahvé sería el Hijo. O sea, un Dios guerrero, un Dios de guerra, de tormenta. Sería el Hijo de El Elyon. Y el Espíritu Santo, aunque usted no lo crea, pues vendría a ser Aserá. Aserá vendría siendo la versión del Espíritu Santo. O sea que ya en el antiguo Israel había una especie de Trinidad. O sea, había una especie de Trinidad, no como la Trinidad como la conocemos hoy, que se fue desarrollando teológicamente en los primeros 400 siglos del cristianismo, esta idea de un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que al ser Trinidad no significa que se abandone el monoteísmo, es un concepto trinitario, pero dentro del monoteísmo, porque se cree que el Dios es la misma esencia que comparten y componen esas tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero si tú te vas más atrás, pues ves que había un concepto de dos poderes en los cielos, que sería el Dios Padre y el Dios Hijo, y que estos serían una misma esencia, en cierta manera, u otros pensaban que eran dos dioses distintos. Y si vamos más atrás, pues Aserá entraría en la ecuación también como el Espíritu Santo. Por eso es que habían ciertos grupos gnósticos que creían que el Espíritu Santo era una mujer. O sea, habían ciertas creencias que obviamente fueron rechazadas como herejía por el cristianismo ortodoxo, que era el mayoritario en aquel entonces. Pues rechazaron esos conceptos de un Espíritu Santo como mujer, que de hecho hasta los días de hoy hay algunas sectas por ahí que enseñan eso, del Espíritu Santo como mujer, pero no es algo nuevo, no es algo innovador, es algo que ha existido por miles de años. Esta idea de una diosa femenina que vendría a ser como la consorte de Yahvé o la consorte de El Elyon. O sea, cosas bien interesantes en todo esto. Y no me explico por qué no se habla de esto. O sea, yo veo a muchos youtubers, muchos influencers, muchos supuestos teólogos, académicos, eruditos en las redes sociales que no hablan de esto. Mayormente los que he podido observar que hablan de este tipo de temas son aquellos que vienen de un trasfondo del liberalismo teológico, donde se puede hablar de estos temas con mayor apertura. En los grupos calvinistas, reformados, metodistas, arminianos, pentecostales, este tema como que no se habla. O sea, se rechaza, se descarta totalmente como algo diabólico, como algo satánico, pero es algo que debería discutirse porque no son conceptos, no son ideas que nacen de la nada. Son conceptos y ideas que tienen un trasfondo histórico
y que forman parte del desarrollo y de la historia de la religión hebrea. Y deberían hablarse, debería discutirse esto. Pero sabemos que los grupos más rajatabla pues son bien tercos a la hora de tener apertura a discusiones de esta índole, de esta naturaleza. Les da miedo hablar de esto porque para ellos hablar de esto es como blasfemar contra el Espíritu Santo o poner en duda la palabra de Dios. Entonces pues ellos prefieren no hablar de estas cosas, no tocar estos temas por miedo, por temor, pero deberían hacerlo, deberían hablar de estas cosas. Porque podemos ver que entonces estos conceptos de múltiples dioses, conceptos de familias de dioses, no es algo extraño en la cultura universal, porque podemos ver en las religiones sumerias, en la religión sumeria, esta idea de Anu, y Anu era el dios padre de Enki y de Enlil, y a su misma vez Anu tenía una consorte que se llamaba Inanni, que tenía una representación de la luna, de la tierra, de la fertilidad, y después vemos que eso fue evolucionando con los babilonios. También tenían dioses parecidos pero con otros nombres. El dios héroe que destruye y derrota a la bestia del mar es algo que se repite constantemente en las culturas indoeuropeas, en la India, en Irán, allá en Persia. Vemos esta idea de un dios padre, de un dios hijo, de una diosa madre. En Egipto vemos el caso de Osiris, Isis y Horus. Entonces que Horus viene siendo el hijo de Osiris y a la misma vez viene siendo Osiris. Es una cosa bien interesante. Vemos también en el panteón de Grecia, Zeus, Poseidón, que viene siendo como que la Trinidad, los tres dioses principales del panteón griego. Tenemos en los dioses nórdicos, Odín, Thor, Loki. Vemos que se repite todo esto, o sea, como que hay algo universal, hay un conocimiento o una idea, un patrón que se repite de manera universal. Usted va a decir, vaya, pero esto son herejías, son disparates. No, es que el concepto de un Dios Padre y de un Dios Hijo no es únicamente y original y exclusivo del cristianismo o de la religión hebrea. O sea, esto de dioses padres, dioses hijos, de que tienen hermanos, de que tienen múltiples hijos, que tienen a diosa madre, es universal. En la India vemos lo mismo. En la India tienen como una versión de la Trinidad que viene siendo el Trimurti, que viene siendo los tres dioses principales, que viene siendo Shiva, Vishnu y Brahman, pero que al final de cuentas los tres vienen siendo, forman parte del Brahma, que viene siendo el dios principal, que es todo, que está por encima de todos. Estas cosas son muy interesantes que debemos discutir. Algunos pues tratan de decir que todo es pagano para resaltar una supuesta y alegada exclusividad y originalidad de la religión hebrea, pero cuando tú investigas el origen de la religión hebrea, te das cuenta que también la religión hebrea fue influenciada por el paganismo. O sea, ellos dicen, no, que por ejemplo, hay grupos que son antitrinitarios y dicen, todo eso es de la Trinidad, es pagana, es de Babilonia, es de Tammuz, que si esto, que si lo otro, que eso es del diablo, que todo eso es paganismo, que si la iglesia católica, que si los paganos. Y entonces resaltan, por ejemplo, la originalidad, una alegada originalidad del cristianismo,
la unicidad, que si el modalismo, que si el unitarismo. Algunos se unen a las sectas estas de raíces hebreas, como para dar a entender que esta es la verdad. Pero cuando tú estudias los orígenes, te das cuenta que no tiene mucho de distinto que las religiones paganas cananeas o las religiones paganas de Asiria o las religiones paganas de Babilonia, ¿sabes? Vemos muchas cosas que se repiten. No 100% exactamente como cada religión presenta, pero sí vemos cosas, elementos que se repiten con sus variantes, obviamente, pero están ahí. Si usted, pues obviamente, está escuchando esto por primera vez, va a pensar, este es un blasfemo, este es un hereje, este tipo no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. No, espérate. Usted, cógelo con calma. Esa propagandita, ese libretito conmigo no va. Conmigo no va. O sea, si usted pertenece, un ejemplo, a una denominación religiosa, si usted ha tomado clases de teología sistemática, teología propia, teología bíblica, que si los catecismos, que si las confesiones, y usted es medio fanatiquito, pues cójalo suave. Porque todo lo que usted aprendió forma parte de un sistema de creencias. Y usted ha sido adoctrinado y acondicionado a creer en eso que usted aprendió de manera absoluta, de manera dogmática. ¿Ven? Como que esa es la verdad. Pero estamos aquí haciendo un reality check y diciendo, mira, eso es lo que a ti te enseñaron. Pero la historia tiene otra cara. Tiene otra cara de la moneda. Hay una historia detrás de esa historia que tú tienes ahí. Entonces tú no te puedes fanatizar, tú no te puedes radicalizar pensando y atrincherarte de que tú tienes la verdad absoluta y rechazar todo lo que estamos hablando aquí porque te vas a estar dando un tiro en el pie. Porque tú puedes citarme las confesiones, tú puedes citarme lo que digan Charles Spurgeon, lo que diga Paul Washer, lo que diga John MacArthur, lo que diga R.C. Sproul. Pero eso forma parte de un sistema de creencias. Nosotros estamos hablando de la raíz, del origen, de lo que eventualmente se convierte en tu religión y en tu denominación y sistema de creencias. O sea que nosotros estamos yendo a la base y al fundamento de lo que tú crees como verdad absoluta. Cuando tú vienes aquí, o un reformado de esto, un calvinista, viene a tratar de ridiculizar lo que estamos hablando aquí, o a tratar de rechazar o descartar lo que estamos hablando aquí, lo hace basándose en su sistema de creencia, en un adoctrinamiento religioso denominacional, en un acondicionamiento psicológico que él piensa que es la verdad, en una propaganda religiosa. Lo mismo que hacen los pentecostales, que dicen, no, no, tú no entiendes las cosas del Espíritu. Ay, el Señor me revela, ¿ves? Tú estás mal, tú tienes herejía. Sí, porque a mí me ha pasado, yo he tenido conversaciones con personas que son pentecostales así, de que creen que Dios les habla todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Yo creo que Dios habla con el hombre. Yo he tenido experiencias, amistades mías, amigos míos que han tenido experiencia, y creo eso. Yo soy continuista en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Soy teísta, creo en un Dios personal que se relaciona con su creación. Ahora, pero vemos muchos pentecostales, yo he tenido conversaciones con muchos pentecostales que cuando uno le habla de estas cosas, ellos como que les da un shock con la realidad, como un shock ontológico, como una disonancia cognitiva, donde no pueden procesar y asimilar esto que estamos hablando. Entonces se aferran psicológicamente a sus creencias y pegan a pensar que Dios les está hablando, que Dios les está diciendo, no, este muchacho tiene el diablo, tiene un espíritu de confusión, no le hagas caso. Y pegan a hablar y a tratar de refutar lo que tú estás diciendo, de que tú no tienes el espíritu, de que tú no tienes revelación. Comienzan a actuar como loquitos. Y es un problema. A mí me ha tocado en muchas ocasiones. En una ocasión yo tuve una conversación con unos amigos míos y había un amigo de ellos que era bien pentecostal. Entonces él pegó como que a exaltarse, como que él tenía el espíritu y los demás no, y pegaba a suspirar, hacía entonces yo dije, ¿por qué tú haces así? ¿Por qué tú actúas así?
Cógelo con calma, nene, cógelo con calma. Las cosas no son como a ti te enseñaron. Así que no te me exaltes mucho, no te me emociones mucho. O sea, no vengas con el cuentito propagandístico. Cógelo suave, no cojas las cosas a pecho, no te plegues, no te arrasmilles. Cógelo suavecito, relax. Respira profundo y escucha, presta atención. Eso es lo que tienes que hacer. Pues es así. O sea, es gente que no puede procesar este tipo de cosas. Hay gente que tiene una mentalidad un poquito más abierta porque ha estudiado y ha leído cosas fuera de su paradigma, fuera de su sistema de creencias y sabe que no todo lo que le han enseñado es así. ¿Ves? Pero las personas que creen fanáticamente que todo lo que le han enseñado desde chiquito es la verdad y que es así 100% y que es inequívoco, es infalible, pues están mal. Están mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, de que originalmente la religión hebrea era politeísta, igual que los pueblos paganos, se alborotan. Cuando tú le dices que eran enoteístas, no, muchacho, ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Porque dentro de su sistema de creencia, dentro de las escuelitas dominicales que muchos de ustedes cogieron y yo también cogí, o de los catecismos que yo cogí, porque yo inicialmente yo me crié en el catolicismo, pues cogíamos catecismo. Pues nos enseñaban como que siempre ha habido un monoteísmo. Entonces nos enseñaban el concepto de la Trinidad, pero monoteísmo, el monoteísmo. Siempre ha sido monoteísmo, y te hablan la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de José, la historia de todos los personajes del Antiguo Testamento, como si fuera monoteísmo. Un Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando tú investigas más, te das cuenta de que al parecer las cosas no eran así como nos enseñaron. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Es como lo de las tradiciones, eloístas, yaoístas, deuteronomistas, sacerdotales, que Moisés no escribió el Pentateuco. Pues sí, Moisés no escribió el Pentateuco. Quizás escribió algo, pero no todo el Pentateuco. Muchos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no fueron escritos por los autores que tradicionalmente se creen. O sea, hubieron varios sacerdotes y escribas que escribieron esos libros en unos momentos determinados para mantener las tradiciones orales. Esa es la realidad de las cosas. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. O sea, habían escribas, copistas que para mantener la tradición y la doctrina que ellos abrazaban, dejaron escritos unos evangelios, unas cartas apostólicas que eran como cartas circulares. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Pero ¿qué sucede? Habían más libros. Habían libros apócrifos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no formaron parte del canon del que tenemos hoy de la Biblia, el Nuevo Testamento. De los 27 libros que tenemos hoy, en verdad, y podrían haber sido más, hubieron varios evangelios y varias cartas apostólicas y libros que no entraron, porque recuerde, los 27 libros que usted tiene hoy en el Nuevo Testamento, se tardó 4 siglos en canonizarse. El último libro en entrar al canon fue el libro de Apocalipsis, que entró en una contienda bastante fuerte con el Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro se descartó por su final universalista, donde enseñaba que al final todos serían salvos. El Pastor de Elmas pudo haber entrado al canon. El otro libro más, en la Didache, pudo haber entrado al canon. Hubieron evangelios que se perdieron, que recién se han descubierto, pero que todavía no se han publicado para evitar revoluce, que eso la Iglesia Católica es la que lidia con estas cuestiones. Ellos tienen un montón de cosas que todavía no se ha revelado para evitar el revolú, pero eran cientos de evangelios. Entonces habían evangelios que fueron escritos por comunidades en específico, otros por otras comunidades o sectas como los gnósticos y otros que tenían sus propios evangelios y sus propias creencias, su propia teología, que fusionaban con otras religiones. El gnosticismo pues cristiano es una fusión con el gnosticismo que existía previamente y un sinnúmero de cosas que habían. O sea, que esto era una mogolla, había una diversidad de creencias y de ideas y de conceptos en el periodo de la iglesia primitiva. Eso de que siempre ha habido una sola forma de pensar acerca de Jesús, acerca de Dios, es un disparate. La verdad es que habían diferente, el cristianismo siempre ha sido diverso.
ha sido universal, o sea, diverso. Habían diferentes corrientes, diferentes ideas. Para que muchas en los conceptos fundamentales pues había un consenso y se llegaban a unas conclusiones donde todos teníamos que abrazar esto como que esta es la verdad, para contrarrestar ciertas creencias que eran muy contradictorias o que contradecían el carácter que la mayoría de los cristianos tenían acerca de Jesús o del judaísmo, qué sé yo. Y es así. O sea, todo esto es un constante revolú. Las cosas no son como le han enseñado. O sea, cuando usted va a estas conferencias de expositores, cuando usted va a estas conferencias que si solo por su causa o qué sé yo, eso son propagandas. Es como cuando usted va a un meeting político, a una campaña política, a un rally de los trumpistas o los demócratas o de un partido político donde se paran allí y hacen promesas y te pintan las cosas color de rosa, bien optimistas, te dan una propaganda ahí que tú sales pompeado, ¿ves? Pues eso es lo mismo que sucede muchas veces en las conferencias que vemos de reformados, de pentecostales, de neopentecostales, de arminianos. Es una propaganda donde se hace promoción de un sistema de creencias en particular, de una tradición en particular. El que usted se entusiasme, el que usted se emocione, el que usted esté envuelto en esa narrativa no significa que usted tiene la verdad absoluta y que todo lo que usted cree es correcto. Porque si lo que usted cree no es lo correcto, entonces usted se está autoengañando psicológicamente y está en un viaje de campana. Y hay que bajarlo de esa nube. O sea, es así. Las cosas como son. Sin fanatismo y sin loquera. Porque tenemos mucha gente cogiendo las cosas a pecho y alborotándose y agitándose y no van a llegar a ningún lado. Y pronto vamos a enfrentarnos a cosas extraordinarias que tienen relación con lo que estuvimos hablando ahorita. Sí, tienen relación. Todos estos dioses del mundo antiguo son los seres extraterrestres que vemos hoy. Es la misma vaina. Usted sabía que las apariciones marianas, este fenómeno que se da dentro de la Iglesia Católica de las apariciones marianas, aunque la de Guadalupe fue un invento, obviamente, era una adaptación, un sincretismo de la diosa mexica Tonantzin, donde sí ocurrían manifestaciones de una diosa mexica, pues, que después ellos la adaptaron con la Virgen María. La de Fátima en 1917, lo que sucedió en Fátima, Portugal, cuando usted investiga un poquito más, aparte de la propaganda de la Iglesia Católica Romana en cuanto a este tema, usted se va a dar cuenta que hay relatos que parecen ser indicativos de que esto que ocurrió allí no tenía que ver absolutamente nada con la Virgen del Rosario, sino con seres interdimensionales o seres extraterrestres. Y que el famoso milagro del sol en realidad eran ovnis que estaban allí. De hecho, hay escritos de sacerdotes antes de la manifestación de 1917 donde veían vehículos metálicos en el cielo que ellos pensaban que eran los carros donde iba la Virgen María. Cuando usted ve las descripciones originales de los niños, no es la Virgen del Rosario lo que ellos vieron. Vieron sí una muchacha joven, pero no caldeaba un rosario, sino una esfera. Y la manera en que ellos la vieron era como si fuera una especie de holograma o de proyección holográfica. Y había una especie de ovni por encima del árbol donde ellos vieron aquello. Hay muchas cosas, el sonido de muchas abejas, la ropa que se secó, estuvieron expuestos a una especie de radiación. Cosas bien interesantes. Hay un investigador del fenómeno ovni e historiador portugués llamado Joaquín Fernández, que escribió un libro acerca de este tema y ha hecho varios videos y entrevistas hablando de lo que sucedió en Fátima, Portugal, porque esa no fue la única aparición de Fátima. Hubieron otras apariciones de otras damas de luz, porque esto no es original del catolicismo. Este tipo de fenómenos se ha dado en otras religiones, en la India, esto se ha dado en Asia, donde aparece una mujer joven, hermosa,
que irradia luz. Y no es la Virgen del Rosario, porque precede a la historia de la Virgen del Rosario, o la Virgen María, mejor dicho, porque son historias de hace más de 3.000, 4.000 años. Muchas cosas bien interesantes, pero eso lo dejamos para otro día. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. En estos momentos que ustedes están viendo este video, yo estoy viendo un pay-per-view de la WWC, de lucha libre de aquí de Puerto Rico, Septiembre Negro. Por eso estoy grabando este video más temprano, porque como muchos de ustedes no ven lucha libre, pues voy a dejar este video aquí para que vean este video y me den sus opiniones en la caja de comentarios. Si ustedes creen que estoy hablando de disparate, que estoy loco, usted exprese sus opiniones ahí. Le contestaremos cuando podamos. Si este video fue de su agrado, dennos like y comparte este video. Esto es así de simple. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal y active la campanita para que le notifique cada vez que nosotros subamos contenido, shorts, videos o transmisiones en vivo que tengamos programadas. Así que nos mantenemos aquí en contacto en estas redes sociales de YouTube. Y nada, amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Así que este ha sido todo por este video, que espero que sea de su agrado. Espero que esto les dé curiosidad para investigar e indagar más en los temas que expusimos aquí, que hagan apuntes, anotes, el León, eso que mencionó Vadillo, busquen ahí, busquen información. Usted no tiene que creer automáticamente todo lo que yo estoy diciendo aquí. Usted simplemente se da la tarea de investigar, de indagar, de hacer un research de lo que estamos hablando. Y usted llega a sus propias conclusiones con la evidencia que usted encuentre. Así es esto. Esto no es una secta. Las sectas son aquellas que dicen portar la verdad, que buscan controlar la información, manipularle a usted, que usted tenga que creer automáticamente sin ningún tipo de evidencia. Eso es lo que hacen las sectas. Aquí nosotros le decimos a la gente: investigue, analice, cuestione, no asuma todo, cuestiónelo todo, busque información y llegue a sus propias conclusiones. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido, los veo en la próxima si el Señor lo permite. Dios les bendiga a todos. Me fui.